Buenas. Hoy les vamos a contar el regreso, el retorno, la epopeya de regresar a Islandia. Ustedes no se imaginan todo lo que pasó entre el momento en que yo regresaba de ese transporte terrestre, de ese bus que salía de la ciudad de Vík hacia el aeropuerto de Keflavik, hacia la ciudad de Reykjavik para pasar el último día y la última noche, y luego hacia el aeropuerto de Reykjavik, donde tomaría el vuelo de regreso de Islandia cuando fui la primera vez. Cuando yo venía en ese bus, tuve la sensación de que no tendría que regresar, no debía regresar, no era el momento de regresar. Había visto por primera vez una aurora boreal y mis ojos habían visto algo que no habían imaginado jamás. Entonces yo dije, ¿cómo hago para no irme? Dije, no hay manera, me toca regresar, no puedo no irme, me toca regresar. Entonces yo llego y finalmente cuando tomo el vuelo de regreso, llego con la idea de que a ese lugar hay que regresar, que lo que vi apenas era una parte de algo inconmensurable, inmenso, maravilloso, porque esta es una isla grande y es muy distinta en cada una de sus zonas, pero realmente distinta, como si fueran otros planetas en una isla que de hecho parece de otro planeta. Entonces yo solamente vi el sur y dije, no, pero yo quiero ver el este, yo quiero ver el norte, yo quiero ver la ciudad de Akureyri en el norte, yo quiero ver los fiordos, yo quiero ver las playas cerca del círculo polar ártico en el norte, las playas de hielo, yo quiero ver mucho más. Y me di a la tarea de inventarme una forma de regresar. Entonces le comenté a Juliana, mi socia en los proyectos de viajes, que les he contado de ella en los otros viajes, y empezamos a convertir esto en un proyecto con la idea de Juan, el guía que nos había dado luces tan grandes sobre el mundo escandinavo en nuestro primer viaje. Y bueno, entonces esto se convierte en un proyecto, entonces se arma un grupo de personas que van a viajar con nosotros a Islandia. Lo primero era quiénes estarían interesados en ir a semejante lugar tan ignoto, remoto e inimaginable, pero bueno, no, para sorpresa mía sí había un combo interesado. Se arma el combo, se arma el proyecto, se les cuenta la historia, todo el mundo está entusiasmado y listo. Vamos a partir en muy abril del 2020, todos titinos y tranquilos. Y resulta que faltando como unos 20 días para el viaje a Islandia, el mundo sí se estaba poniendo raro. Las cosas ya estaban empezando a ser sospechosas. El miedo se estaba empezando a instalar. Pero no podíamos dimensionar el alcance de lo que vendría, porque nadie lo podía dimensionar y porque no era dimensionable ni imaginable. Nos tuvimos que enfrentar a lo inimaginable. Unos 20 días antes de partir para Islandia, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia global. Año 2020, abril. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, ya en abril pues, evidentemente no vamos a poder salir. Cuando la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia global, quiere decir que la Organización Mundial de la Salud entra a tener un rol planetario, porque es ella la que va a dar la orden de cuáles van a ser los protocolos en el planeta Tierra enteros. Y ella es la que dice cuándo se declara la pandemia, cuándo se declara la endemia y cuándo pase la pandemia.
La única encargada de definir eso en el planeta Tierra es la Organización Mundial de la Salud. Entonces ellos entran a hacer una especie de gobierno planetario que va a establecer los protocolos en el planeta Tierra de cómo se va a manejar eso. Sobre una base de enfrentarnos a un virus que nadie entiende, nadie conoce y nadie sabe cómo es. Entonces el proyecto queda cataclísmicamente aplazado. Porque, a ver, o sea, nosotros no solamente no podemos ir a Islandia, no es que no podemos volver a salir de nuestras casas, quedamos confinados completamente y nos enfrentamos a lo inesperado y los viajes se vuelven algo remoto, como una imaginación del pasado, y yo me sueño aquí encerrada. ¿Cuándo volveré a viajar? Y empiezo a contarles viajes a ustedes para poder salir juntos del confinamiento mental y físico en el que estuvimos metidos durante tanto tiempo. Total, el viaje no se hizo. Queda aplazado porque lo que hacen, o sea, imagínense ustedes cuántos proyectos no se pudieron hacer porque empezó la pandemia. Entonces, en el sector turismo lo que podían hacer era guardar todas las reservas y todo lo que ya se había pagado un año más, en las mismas condiciones para la misma fecha. Algunos podrán, otros no podrán. Entonces unos se fueron del viaje porque ya no les quedaba viable en un año y otros se mantuvieron. Y al siguiente año ya otros regresarían, otros ya irían con nosotros. Entonces al segundo año se arma otra vez el grupo y otra vez todo el mundo está listo y otra vez nos vamos para allá con muchas más ganas, con muchas más entusiasmos todavía, porque acabamos de vivir semejante encierro, semejante confinamiento y semejante circunstancia tan extraordinaria, tan inimaginable y tan inesperada para todos los habitantes del planeta Tierra que ha sido la pandemia. Pero todavía no está listo el esquema de vacunación. Islandia todavía no está abierto. Está abriendo recién, porque ellos cerraron totalmente durante la época de la pandemia. Entonces todavía no es tiempo. Año 2021, en cambio, tampoco. Entonces sigo yo parada en ese bus que regresaba de Vík, soñando volver a Islandia, y la historia no lo permitía. Entonces, bueno, no, pero para el año entrante sí, porque ya cuando exista un esquema de vacunación completo y cuando ya Islandia abra, pues va a ser chévere. Islandia va a tener un manejo del COVID ejemplar para ellos, y va a poderlo, digamos, conjurar rápidamente, de forma tal que para el año 2022 Islandia ya había abierto completamente, sin restricciones, la entrada de todo el turismo para volver a comenzar su ciclo de mostrarle al mundo lo inverosímil de la tierra en la que ellos viven. Total, salgo yo el 6, primero yo siempre voy primero sola, y entro en contacto, en ambiente, en espíritu, en mirada, para prepararme energéticamente y a nivel de relato para recibir el grupo que va a llegar dentro de poco y empezar la historia de narrar en la tierra de los narradores, en la tierra de las sagas, allá donde se contaron las historias en los largos inviernos durante siglos, lo que desde el punto de vista de la narrativa oral lleva en sí un compromiso muy grande, porque uno va a contar historias en la tierra de los contadores de historias. Eso, digamos, hay compromisos cósmicos con los relatos. A veces hay compromisos históricos en donde lo que uno tiene que hacer es darle la altura, la talla al relato histórico tan colosal que va a ser, como por ejemplo cuando uno va a los Balcanes o a Europa del Este, que tiene una sobrecarga de historia y uno dice, ojalá yo pueda representar y narrar todo lo que ha pasado en esta tierra y dar una idea de lo que estos pueblos han vivido. En el caso de los islandeses, el reto es honrar los espíritus de los storytellers, de los contadores de historias, porque uno tiene que pedirle permiso a los ancestrales contadores de historias para ir a contar historias en su tierra. Eso es una misión delicada y requiere respeto y requiere una preparación energética y emocional grande,
para poder hacer semejante cosa en esas tierras donde se inventaron las historias y donde se escribieron y se narraron las sagas. Entonces, total, nos vamos. Primero me voy yo y a los 4 días va a llegar el grupo. Entonces hay un tiempo en que me demoro en creérmela, porque después de toda esta odisea, después de todo lo que va a pasar, pero es que mire, no, ni siquiera hemos terminado. El grupo que vamos a hacer 30 personas, 28 viajeros, Juliana, la guía y yo, la guía maravillosa Hanna Carlota Johansdóttir, un personaje de una dulzura, de una alegría, de una madurez, de una serenidad y de ese hermoso espíritu islandés que es tan bello. Bueno, antes de que llegue todo este combo, imagínate que toda la operación estaba hecha por una aerolínea. Y resulta que esa aerolínea no va a recibir a los que estamos vacunados con Sinovac, porque la arbitrariedad cósmica de este tipo de procedimientos sigue siendo una cosa inexplicable. En el futuro veremos esto con una ridiculez, pero ahora es así. Entonces toca desbaratar toda la operación aérea para que las personas que estamos vacunadas con esa vacuna y no con otra, de Tin Marín, de Dopingüe, porque uno en el tercer mundo no puede escoger las vacunas, pues no podemos irnos por ahí. Entonces toca desbaratar todo el viaje y toca mandarnos a todos por donde podamos llegar. Entonces la ruta que me va a tocar a mí va a ser una ruta ardua, llena de diferentes atajos, como si me hubiera ido en burro, porque me tocó irme hasta Madrid y en Madrid cambiar de aerolínea y sacar las maletas, meterlas en otra aerolínea que queda casi en otro pueblo de lo grande que es Barajas, y de ahí irme a Ámsterdam, y de Ámsterdam llegar con 1 hora de tiempo a un pequeñito cuarto mínimo donde sale el vuelo para Reykjavik y llegar a Reykjavik. Total, cuando yo llego a Reykjavik, ya me cuesta mucho trabajo creérmela. Paso por ahí unos 2 días convenciéndome de que es verdad, de que he llegado a Reykjavik y que por fin pude volver a Islandia 4 años después de ese día en que me subí en ese bus, pensando que no me debería haber salido de Vik todavía. Entonces lo primero era la odisea, porque es que si no les cuento la dificultad para volver, no se imaginan la gloria y la dicha y la suerte y la maravilla de finalmente estar allá, en un hotel frente a la plaza del Parlamento y amanecer en Islandia. Uy, Dios mío, lo logré. Esta es una Islandia muy distinta a donde fui en el viaje que les conté, porque en el viaje que les conté, esa es una Islandia de otoño. Se presiente que llegará un gran invierno. Las vitrinas están llenas de 4 capas de ropa.
Los gatos tienen unos abrigototes que uno dice, esos gatos que parecen bisontes chiquitos, pero con unos abrigos encima que les pone la naturaleza para que aguanten ese frío. Vendría un invierno, ellos duran 4 meses sin días y duran 4 meses sin noches. En el verano no tienen noches y en el invierno no tienen días. Entonces, esto tan extremo es parte de toda la magia que les voy a contar de un pueblo extraordinario que ha aprendido a vivir con el respeto de la naturaleza y a entender la fuerza de los lugares que habitan. Entonces yo llego por la ventana y hielo. El país está congelado. Hay nieve por todas partes. Entonces nos dicen que ya viene la primavera. Pero no ha llegado. Entonces ya las vitrinas tienen todas las colecciones de verano, que me decía una de las mujeres del almacén. Estamos listos. Las colecciones algunas vienen de Dinamarca y allá ya llegó la primavera, pero aquí no ha llegado la primavera. Todo está vestido de colores y aquí no hace sino frío. Entonces, las 3 capas de ropa y 4 capas de ropa que yo había visto en las vitrinas del otoño en que había visitado Islandia, ahora toca ponérselas en serio. Una primera capa térmica, luego otro pantalón de calor y luego otro pantalón para impermeable. Y lo mismo, una capa térmica, una camiseta térmica y encima de la camiseta térmica los sacos de lana y encima de los sacos de lana la bufanda y encima de la bufanda la chaqueta cortavientos que además tiene debajo una chaqueta de calor y bueno, y el cuello, hay que ponerse un cuello, hay que taparse las orejas, sí, botas para la nieve, guantes de una determinada temperatura, porque no es cualquier guante, si no se le congelan a uno las manos. Parches de calor, que descubrimos los parches de calor. Yo llevaba palitos para enfrentar todos los caminos y así como astronautas a recorrer Islandia porque están en invierno todavía. Temperaturas bajo cero, no son en temperaturas grandísimas así, no, son 2 bajo cero o 1 o 2 grados, pero la sensación térmica sí es muy grande por los vientos. ¿Recuerda de Boreas, el viento del norte, the North Wind? Bueno, pues esos vientos pasan por encima de uno y apenas lo dejan a uno paradito donde lo encontraron. Los vientos son permanentes. Entonces Reykjavik todavía es un entorno urbano delicado, sutil, es una ciudad linda, con una arquitectura nórdica, con una calle de tiendas, una iglesia de una forma absolutamente particular. Esa forma es única, esa iglesia luterana maravillosa con el monumento de Leif enfrente. Las calles se llaman Thor, Odín, Freya. Los grandes barcos de los islandeses también tienen los nombres de los dioses. Los dioses van a estar presentes desde el principio, los dioses habitan allá, los dioses nos van a acompañar. Entonces primero estamos en Reykjavik, vamos al Museo Nacional y el museo ya llega el grupo. Cuando llegue el grupo empezamos ya a entrar en contacto. Además, cuando uno va a las tienditas, de pronto se encuentra con que han vuelto a las artesanías, a los suéteres de diseño, a las cosas hechas a mano, tejidas, y le explican que después de la crisis del 2008, todo el espejismo de lo que llegaba importado de Europa y que generaba tanta curiosidad empezó a parecerles banal e impreciso. Ellos no, volvimos a nuestros oficios, volvimos a tejer la lana, volvimos a forjar la joyería, porque son herreros, volvimos a los negocios de familia, volvimos a las tiendas de primos, sabemos quién hace cada cosa. Y vuelven a su naturaleza. Eso es muy importante porque ellos, para poderse independizar, tuvieron que desarrollar todas esas industrias. Y la industria pesquera, tuvieron que desarrollar una forma de economía, aún bajo la dominación de los daneses, que les permitiera tener condiciones para poderse independizar de ellos y forjar una nación. Entonces, cuando les vuelve y les pasa eso, como lo de la crisis del 2008, pues vuelven al viejo truco, volvamos a ser islandeses, hagamos nuestras artesanías y nuestras industrias y volvamos a tejernos a mano nosotros, que es lo que siempre nos ha funcionado.
Entonces uno encuentra, digamos, como ese cambio en la mentalidad después de la revolución islandesa en el 2008, en que ellos tuvieron una actitud totalmente diferente frente a la crisis porque criminalizaron a los banqueros y refinanciaron la sociedad y lograron unos pactos con los holandeses y los ingleses de pago que no fueran en detrimento del desarrollo y el crecimiento de la sociedad islandesa, y refinanciaron fue a las casas y a la educación y sobrevivieron como sociedad y se protegieron los unos a los otros y no tuvieron estas historias tan absolutamente trágicas que le pasaron a los griegos, que le pasaron a los irlandeses, que le pasaron a los españoles, porque su manera es otra manera. Ellos siempre son el lado B de Europa, ellos siempre tienen una nueva y distinta actitud frente a cada una de las cosas que el resto del mundo o de Europa ha vivido. Total, llega el grupo. Y empezamos a conocer y empezamos a hablar con Hanna. Íbamos al Museo Nacional y el Museo Nacional es un recorrido por toda la historia de ellos y no deja de ser emocionante las excavaciones vikingas originales que uno sabe que son de allá. O sea que eso lo sacaron de la tierra donde uno está parado. Sí, eso es muy emocionante. Tienen unas maneras muy bonitas de narrarse para contar la modernidad. Hay una banda de esas de maletas, como donde suben las maletas, y en la banda de las maletas hay objetos que van llegando a Islandia que indican que llegó la modernidad. Un pueblo que vivió digamos, en mucho aislamiento durante mucho tiempo. Entonces, aquí vamos a tener, ya una vez que llegue el grupo, con la dinámica del grupo, cada grupo con el que se hacen estos proyectos es distinto. Es un elemento distinto, con personas diferentes que llegan con historias de vida, que llegan con carretas, con destrezas, con habilidades. En este grupo había tejedoras maravillosas que me hicieron un par de elfos. Había personas que hacían TikToks y que hacían danzas. Siempre había médicos que vivieron lo más duro de la pandemia. Siempre un grupo es un caleidoscopio de posibilidades humanas, en donde uno se va a encontrar con una gente que siempre es una sorpresa y que van a ser los compañeros de sueño en el viaje de volver a Islandia. Entonces, cuando uno vuelve allá, hay muchos tipos de relato. Hay el relato del itinerario del viaje, por a dónde vamos, cada uno de los sitios, que eso se los voy a contar. Hay el relato de la geología, tan impresionante en un lugar donde la geología se hizo palabra y la palabra se hizo geología. Las historias están forjadas en lo agreste de esta tierra, y es lo agreste de esta tierra lo que ha convertido la palabra en una forma de habitar lo que no puede contenerse, que es la fuerza de la naturaleza, de un pueblo que ha vivido en unas condiciones de adversidad extremas. La isla se consideraba inhabitable hasta antes de que llegaran los vikingos en el siglo IX. Antes de eso, ellos no tienen prehistoria. Eso lo habíamos contado la vez pasada. Los daneses tienen 16.000 años de ser habitados antes de que empiecen los relatos, digamos, escritos de los daneses. Pero esta gente no tiene, digamos, no pasaba nada antes de que llegaran los vikingos allá, que sepamos, ¿no? De porte un día esto aparece quién sabe qué hueso, pero mientras no aparezca el hueso, no sé, nadie estuvo por allá porque no se consideraba habitable por los seres humanos. Eso parecía que por allá no eran cosas donde uno se pudiera parar en esa esquina. Llegaron los vikingos allá. Hay que entender una cosa, cuando llegan los vikingos en el momento en que zarpan, no saben a dónde van, no tienen la brújula, controlan los vientos, conocen las corrientes de las frías aguas, ni para abajo ni para arriba, ni sabían que de para abajo estaban los británicos saliendo de Escandinavia, ni sabían que de para arriba estaba Islandia, ni que más allá de Islandia estaba Groenlandia, ni que más allá de Groenlandia estaba Vinland, que fue como ellos llamaron a su llegada a América. Ellos no sabían eso. Ellos no lo sabían. Y la idea de que los vikingos solamente asaltaron y saquearon no tiene piso en Islandia, porque en Islandia no había nada,
Nada. Ellos llegaron allá y decidieron hacer un asentamiento en una tierra de volcanes que a la vez era tan bella, tan bella, tan bella y tenía unas cascadas tan impresionantes que pensaron que habían llegado a Asgard. Y hay la leyenda de los tres cuervos que finalmente dicen que van llegando a tierra. Entonces, los vikingos no llegaron a saquear Islandia, como no llegaron a saquear Groenlandia. Los vikingos llegaron a crear una tierra de seres libres. Recordemos que los noruegos van a ir hacia Islandia, Groenlandia y América. Los daneses van a ir hacia Inglaterra y Francia. Y los suecos van a ir hacia Rusia, que ellos son los forjadores de las naciones europeas, que ellos tienen la impronta en lo que va a ser Europa, y que más adelante todo este combo va a quedar bajo la dominación danesa, todo el mundo, durante un tiempo. Entonces los daneses se van a expandir muchísimo y van a crear todo un imperio nórdico y van a crear una cosa que se llama la Unión Kelmar y que va a ser, digamos, como el contrapeso a la Liga Hanseática, y van a dominar todas estas tierras mucho tiempo hasta que un día pierdan una batalla y vuelvan a ser chiquiticos, sigan, bueno, con este pedacito de país vamos a hacer maravillas, lo que toque, y hacen maravillas con su pedacito de país que hoy tienen, un par de penínsulitas chiquitas pegaditas en el mapa de Europa, pero durante mucho tiempo fueron muy grandes. Entonces resulta que los noruegos van a llegar allá porque no quieren dinastías, ni reyes, ni poderes, ni mandos, ni nada. Van a llegar allá porque quieren otra cosa, con un espíritu, digamos, análogo de alguna manera, como llegaría el Mayflower a los Estados Unidos, a fundar las colonias para simplemente vivir la cultura que querían vivir, huyendo de las guerras, en el caso del Mayflower, de las guerras protestantes y católicas, y en este caso simplemente huyendo de dominaciones que no querían, bajo las cuales no querían vivir, con un anhelo de libertad. Van a llegar los vikingos allá y se quedan y van a crear una cosa que se llaman los primeros asentamientos, que ellos llaman settlers. Van a llegar los monjes irlandeses también, y los monjes irlandeses van a crear allá una cultura bien importante, y el elemento de la cristianización pues es la llegada de los monjes irlandeses. Pero los monjes irlandeses no se consideran settlers, estos digamos primeros asentamientos, porque no pasaron los inviernos allá. Entonces el que no pasa un invierno allá, el que no atraviesa esa oscuridad tan impresionante, no es un settler, uno de los primeros habitantes, sino que tiene una influencia importante en la isla. Entonces llegan los vikingos y en lugar de guerrearse los unos contra los otros, imponerse unos contra otros, montársela los unos a los otros, se inventan una cosa absolutamente maravillosa. Va a ser uno de nuestros primeras visitas. ¿Se acuerdan que yo les había contado en el otro viaje que uno ve las dos placas tectónicas unirse como una costura de la tierra, como si fuera una cicatriz, porque es que se ve la costura de la tierra ahí cuando la placa tectónica de Europa se une con la placa tectónica de América? Bueno, ahí, en esa hondonada, que en este caso estaba recubierta de hielo, de nieve, y cuando yo fui se veía la tierra y se veía el verde,
Ahí van a ser el primer parlamento de Europa, el Althing. Y en ese parlamento se ponen de acuerdo. ¿Cómo era la cosa? Se reunían. En las reuniones, que duraban 2 semanas, había comercio, había matrimonios, había parranda, había bailes, había bebidas, había toda clase de encuentros de toda naturaleza y luego se ponían de acuerdo. ¿Cuál es el objetivo del Parlamento? Llegar a acuerdos, que todas las decisiones que se tomen sean decisiones en las que haya acuerdos comunes entre todas las personas que van a ser afectadas por esas decisiones. Estamos hablando del año 900. Sí, o sea, es una cosa increíblemente avanzada. Siempre he dicho que los vikingos eran política y organizacionalmente muy avanzados para su época y ese nivel de avance no es tenido en cuenta en la narrativa de ellos tanto como sus invasiones y sus saqueos, porque saquearon pues a Inglaterra y a Francia, que son los que van a contar las historias en el futuro. Entonces, o sea, saquearon a los que van a hacer las oficinas de prensa. Entonces los de las oficinas de prensa siempre van a dar una imagen guerrera de los vikingos, de los ataques vikingos que hacían. O sea, no, nadie dice que no, pero eso no era lo único que hacían. Entonces resulta que ellos en ese parlamento se ponen de acuerdo para la ley. Y una vez que ellos tengan un acuerdo para la ley, la van a cantar. Y se ponen a cantar las leyes, y al cantar las leyes empiezan a tener una fuerza de existencia por el verbo y por el canto. Y ahí empezamos con esta magia que nos va a acompañar, porque en la actualidad, cuando hicieron una constitución hace poco, la cantan. Ahí están los videos de los coros cantando la nueva constitución, cantando todos tenemos derechos, sí, a la integridad física, o sea, es una cosa maravillosa. Y entonces, bueno, ellos empiezan a cantar. Ahí van a tomar una de las decisiones más importantes para la historia y la cultura de la isla. ¿Qué van a hacer con la temprana cristianización? Porque están muy de cerca con la influencia de los monjes navegantes, de los monjes irlandeses. La cristianización ya se ha dado en Europa y en Escandinavia. Entonces ellos tienen que tomar una decisión frente a eso. Entonces ellos deciden tomar una decisión que convenga a ambos. Los viejos dioses son muy poderosos y muy fuertes allá. Y el cristianismo está entrando con un ímpetu poderoso. El cristianismo en Islandia, tanto como en Irlanda, no va a llegar a la brava ni en el sometimiento de otras formas, sino que va a llegar a acuerdos. En el caso de los irlandeses, a través de las leyendas que San Patricio de alguna manera transformó en sincretismos que los llevaba al Santo Grial y los llevaba a la presencia de Cristo en los relatos nórdicos que tenían los celtas de atrás. En el caso de Islandia, van a llegar a un acuerdo. La isla se va a cristianizar, es decir, el cristianismo será la religión oficial, pero los viejos dioses y la antigua religión seguirán existiendo paralelamente, sin ser una religión oficial, pero sí una religión viva y de culto. Esta decisión, tomada en el Parlamento, en el Althing, en este parque, eso es un parque museo nacional, parque al aire, museo al aire libre, ahí, pero eso es un parque, o sea, es que usted está caminando por una hendidura de la tierra y ve arriba como una especie de montaña farallón y es el pedazo de la tierra abierta en la mitad donde usted está caminando por una falla geológica que es el punto de las placas tectónicas. Entonces caminar por ahí, imaginarse esta gente cantando la ley, tomando las decisiones maravillosas que harían que gracias a esa decisión Thor, Odín, Freya y todos los grandes dioses vivirían muchos siglos más, hasta la llegada de la Reforma Protestante, hasta la llegada de la doctrina de Martín Lutero, en donde ya los viejos dioses no podrían sobrevivir más a la Reforma. Pero como se es como en 1500 y pico, pues eso alcanza a ver rato, mientras los viejos dioses van a seguir mandando los destinos de los islandeses, lo que hace, primero,
que la presencia de los dioses sea mucho más prolongada en Islandia que en el resto de Escandinavia. Y segundo, la misma, digamos, situación geográfica, geológica y cultural de los islandeses hace que su idioma sea tan similar al vikingo original que ellos hoy día pueden leer las sagas en idioma original, lo que hace que puedan tener una profunda continuidad de legado, de historia y de relato con respecto a las narraciones de los vikingos originales. Eso les da un sentido de identidad, de cohesión y de lengua. Ellos protegen esa lengua mucho, pues es única. Y una de las maneras como las protegen es contándole cuentos, leyéndole cuentos a los niños por la noche. Leerle los cuentos a los niños por la noche para dormirlos es una manera de proteger la lengua y enseñarles a los niños desde pequeños el valor de su idioma y las historias y los relatos de los islandeses. Es el pueblo que más lee y más escribe en el mundo. Son 350.000, se burlan de ellos mismos diciendo que todo lo que ellos tienen es más grande per cápita porque son chiquitos. Los que tienen la mayor cantidad de premios Nobel per cápita, pues uno. Pero es que no son sino 350.000. Entonces tiene mucho humor con respecto a ellos mismos. Y entonces resulta que tienen esta lengua. La escritura les va a permitir a ellos una proyección en la historia muy poderosa. ¿Quiénes van a escribir las sagas? Los monjes. Los monjes irlandeses van a terminar escribiendo las sagas en las iglesias cristianas. O sea, mira cómo se va dando esto. O sea, los viejos dioses van a existir mucho tiempo. Pero serán los monjes los que van a contar las historias de cómo llegaron los vikingos allá, y es por esas sagas que escribieron los monjes acerca de los relatos que contaron los vikingos en las larguísimas noches de invierno donde no asomaba el día, durante décadas y décadas, lo que va a crear la continuidad histórica entre los islandeses y su presente y los vikingos. Entonces uno está oficialmente en tierra vikinga y lo siente todo el tiempo. Entonces, primero hay que tener en cuenta que estamos en un relato histórico, que estamos en un relato cósmico, que estamos en un relato mágico, que estamos en una tierra geológica y geográficamente indescriptible de lo asombroso, que estamos recorriéndolo con un grupo de 30 personas, que hemos llegado a un punto después de mucho soñar en darnos a la tarea de conocer Islandia. Hay un circuito que se llama el Círculo Dorado, que es donde uno va donde el geyser. El geyser allá, es decir, estas formaciones en donde el agua hierve de los volcanes y saca un chorro de agua. En Colombia hay una cosa que se llama el hoyo soplador en San Andrés, como para tener alguna idea, pero esto es una cosa muchísimo más grande, más grande, más grande, y no sale del mar sino de los volcanes. ¿Cómo puede ser algo? Pero la palabra geyser es una palabra islandesa. O sea, ese fenómeno lo identifican allá. Entonces uno va al geyser, pero es que el geyser queda a la orilla de la carretera. Tú te bajas y en la siguiente cuadra ¡uiss!, sale el chorro de agua. Entonces, o sea, lo descomunal, lo monumental, lo increíble, lo que le han dicho a uno que es el extremo de la tierra, es la cotidianidad del paisaje en Islandia. Así es que son. El asombro
va a continuar creciendo hasta que no podamos volver a cerrar la boca de los lugares tan impresionantes que vamos a ver. Entonces la primera parte yo la conocía hasta el pueblo de Vic. Una vez que vayamos a Vic, todo lo que siga de ahí en adelante es desconocido para mí, tanto como para el resto. Entonces, en los primeros días, pues hacemos la visita a Reykjavik. Luego vamos a ir al Parque del Parlamento. Vamos a intentar a ver cómo nos va con los nombres. Thingvellir. Thingvellir es el Parque Nacional de Alþingi, que es el nombre del Parlamento, el primer Parlamento europeo. Luego vamos a Golfus, que es la Catarata Dorada. Foss es catarata. Eso afortunadamente tienen terminaciones que permiten seguir la pista. Esto es, o sea, esos son unas cataratas de un tamaño y la escala humana en ese tamaño no es una pulguita al lado de esas cataratas que en invierno hacen que esos bloques de nieve junto con las aguas que ya se están descongelando, porque este es un invierno que ya se está yendo. O sea, todavía hay mucho frío, pero ya estamos superando el invierno y ya estamos esperando a que llegue la primavera y el verano, que es toda la esperanza del mundo de volver a ver la luz. Obviamente esta gente es tremendamente pálida y tienen problemas de vitamina B porque es que hay mucho tiempo en que no tienen, es que no llega el sol. No deja de ser eso una cosa muy impresionante para los seres del trópico que fuimos allá. Porque pues para nosotros el sol quema. No, este sol no quema. Este sol alumbra con una cierta gracia, como una acuarela, pero no quema. Calienta un poquito ahí como para, o sea, le quita el hielo al frío, al viento, pero no quema. Entonces, para nosotros es una relación con el sol que es la de estar pendientes de que el sol, aún en las tierras altas de nuestro continente, el sol es bravo, porque tiene una manera de quemar particular. Vaya no. Entonces nos damos a la tarea de mirar esto. Hay 4 argentinos en el grupo, lo cual es fascinante, maravilloso, porque nos da otro relato y otras geografías y otras miradas que siempre enriquecen. Entonces vamos a esta catarata donde uno dice, bueno, esto es de dar alaridos y de tirarse al piso, porque la escala de esta catarata es la locura furiosa, y ahí es cuando encontramos la historia de la primera mujer ecologista que amenazó con lanzarse a la catarata cuando pensaban hacer una represa con el agua de la catarata, y ella dice que ya no va a hacer eso, que no lo va a permitir y que se lanza a la catarata si lo hacen. Entonces ella logra que no la hagan y es la primera mujer ecologista. Ellos tienen el primer todo porque tienen el registro desde hace lo poco que están, o lo mucho, pero es poco, digamos, en los tiempos históricos. Entonces vamos al Geyser, que es la zona geotérmica, y luego vamos a Selfoss, que es un pueblito en el sur. Todavía estamos en el sur, ya es frío, esto ya es frío. Y digamos, cuando uno sale de Reykjavik, pues ya no va a haber paisajes urbanos. Va a haber pueblitos pequeñitos, y la geografía se hace más descomunal, más impresionante, más sobrecogedora. Y las cascadas, lo que nosotros ellos llaman cascadas, ¿no? Pero en realidad son cataratas, porque las dimensiones de las caídas de agua y la fuerza de esas caídas de agua es descomunal. No se pueden subir hasta el extremo como cuando yo fui en otoño, porque están congeladas. Todo esto está congelado. Estamos caminando sobre la nieve y hasta ahora vamos en el sur. Luego nos vamos donde Eyjafjallajökull, el gran volcán, el volcán que está debajo de un glaciar, el que hizo erupción en el 2019 y en el 2010. Ese volcán, ¿se acuerda que hubo un volcán que durante 4 días dejó a Europa sin poder volar porque cubrió de ceniza el continente? Es este de ahí. Entonces, ese volcán está sobre un glaciar y ese glaciar tiene un tamaño absolutamente impresionante. Están debajo ahí, y entonces vamos a ver primero las cascadas maravillosas, luego vamos a ver la Playa Negra, y de ahí en adelante nos vamos a encontrar permanentemente con que estos fueron los escenarios donde se filmó la serie de Game of Thrones. Y ellos eran extras.
Y como son poquitos, todo el mundo tuvo que ver con la filmación. El mismo chofer que me recogió en el aeropuerto fue extra y tenía una cara de vikingo que no podía con ella. Entonces resulta que uno se siente, para los que vimos la serie y fuimos totalmente fanáticos, pues uno se siente en Winterfell. Está todo el tiempo caminando con los guardianes, con los The Night Watch, y le parece uno que se va a encontrar en cualquier momento. Sí, a Jon Snow, porque es que las escenas donde él se conoció con los salvajes están ahí, mire, en ese punto filmaron la escena donde se conoció con los salvajes. Sí, entonces eso es muy curioso porque en el viaje a los Balcanes estuvimos en King's Landing y aquí es todo Winterfell. Uno siente todo el tiempo lo que se siente en Winterfell cuando estaban filmando allá. Llegamos a la Playa Negra. La Playa Negra, ¿cómo les describo yo? Esto es una playa negra, 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 donde la arena es negra, 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 del color del micrófono desde donde les estoy contando esto. Y tiene unos tubos, como una especie de tubos de basalto, que dan una imagen completamente inimaginable del mar. Y más allá, en el mar, hay unas piedras negras con unas formas retorcidas que para ellos claramente son trolls. O sea, todo el mundo sabe que los trolls, si se pasan la noche molestando y los llegan a coger los rayos solares, se convierten en piedra. Evidente. Pues bueno, ahí están los trolls. Son unos trolls gigantescos. Entonces, el elemento mitológico o el elemento mágico es constitutivo de la identidad de los islandeses. Es parte del relato que ellos tienen de sí mismos. Es una manera de entender la naturaleza. Ellos son conscientes, y siempre lo han sido, de que la naturaleza, son conscientes que la naturaleza que ellos habitan es muy superior a ellos, que ellos no son superiores a la naturaleza, y que en la manera en que la entiendan, la interpreten y puedan vivir con ella, van a poder sobrevivir a su adversidad por conocer y respetar su fuerza. En esto hay una diferencia fundamental con la actitud de los pueblos europeos continentales, que en un momento dado y a partir de la Revolución Industrial y a partir de muchos otros procesos históricos, sometieron a la naturaleza a sus propias leyes y la dominaron y pasaron de la tierra madre a la tierra máquina, como decía Frito Capra, y la convierten en un reloj, la tierra como reloj, para manipularla de acuerdo con su idea del mundo. Esto a los islandeses no les va a ocurrir nunca, porque la tienen clara, que ellos viven en esa tierra simple y llanamente porque así lo quieren los volcanes y así lo quieren los glaciares, porque con que les estornude los borra. Entonces ellos aprenden a vivir con las fuerzas más impresionantes, desde el respeto. El vivir en una geografía que parece tan increíble, es que esto, cuando en Excalibur decían que Excalibur fue hecha cuando el mundo era joven, forged when the world was young. Esto parece que fuera el comienzo de la Tierra, como contaban que era el mundo prehistórico cuando había volcanes y bahías humeantes. Reykjavik significa bahía humeante porque eso era lo que se veía desde el mar, el humo de los volcanes que salía. Entonces uno ve una tierra que parece joven geológicamente, lo es, además, pues es uno de los lugares más jóvenes, pero uno siente que la tierra está empezando ahí, porque la imagen, digamos, geológica antigua o prehistórica, digamos, utilizando prehistoria como por decirle de alguna manera, pues porque la categoría es bien, bien curiosa, y menos para estos pueblos que son escritores desde el comienzo, es una sensación de que uno está viendo una cosa de ciencia ficción, razón por la cual se filman la mayor cantidad de películas de ciencia ficción allá, y eso han hecho de la filmación un renglón de la economía nacional. Eso allá van y filman, las más raras van y las filman allá porque las más raras están allá. Entonces casi todas las películas de ciencia ficción tienen escenas allá. Entonces resulta que uno ve esta geología tan agreste, tan tremenda, y ellos, como han vivido tan difícilmente sin calefacción durante mucho tiempo, porque allá no hay madera, no había madera.
O flotaba, llegaba flotando o la importaban, pero no había bosques. Cuando ellos llegan no hay bosques. Entonces ahora hay unos abedules. Entonces la guía maravillosa que había estado en Colombia, dije, bueno, lo que ustedes tienen de árboles en Amazonas es otra cosa totalmente diferente. Yo no me atrevería a llamar esto árboles frente a lo que ustedes tienen, pero aquí lo llamamos árboles. Y se llaman abedules. Y entonces los chistes islandeses. ¿Qué hace un islandés cuando se pierde en el bosque? Se levanta y sigue caminando. Entonces ellos tienen unos chistes así fantásticos. Entonces resulta que esta gente entendió la geología y una manera de interpretar lo inabarcable, lo ingobernable, lo indomable de la tierra donde viven es el elemento de la divinidad, de los dioses y de la magia. Era de hablar de la gente escondida debajo de la tierra, the hidden people, hablar de los trolls, hablar de los elfos de la luz. Entonces ahí uno tiene que meterse con Yggdrasil y entender todos los 9 mundos de Yggdrasil y entender Asgard y entender Midgard y entender los manantiales que emanan y entender las ardillas y entender el águila y entender cada uno de los diferentes universos donde habitan los elfos de la luz, los elfos de la oscuridad, donde habitan los enanos, donde habitan los hombres, donde habitan los dioses, donde habitan los gigantes, y donde está el puente del Bifrost, que es el que garantiza el puente del arco iris, que Asgard esté protegido, y donde están los guerreros de la Valhalla que algún día ayudarán a Odín en la batalla final cuando llegue el Ragnarok. Entonces, dentro de todo el esquema cósmico están los elfos. Debajo de la tierra están los elfos, y ellos son la gente escondida también, que les había contado la vez pasada que cuando un niño entre que nace y lo bautizan, uno de las personas escondidas de Hidden People puede cambiar su carácter, o sea, cambiarse por él. Y entonces el niño crece totalmente distinto a la familia y por eso hay personas tan distintas a las familias donde nacieron, porque llegó uno de esos habitantes de The Hidden People y lo cambió. Entonces aquí nos vamos a encontrar con todas estas historias. Yo había oído esta noticia, pero no la explicaron. La noticia de que no se pudo hacer una carretera porque ahí había elfos y pues no se pudo hacer. Y eso fue noticia internacional y llegaron periodistas y todo. Entonces hay quienes dicen, miren, no se puede hacer una carretera porque ese es un lugar de relato. Y los lugares de relato se respetan en Islandia porque la palabra es geología, la geología es la palabra y la geología son cultura, la palabra y la geología son cosmos, y eso hace constitutivo a los islandeses. O sea, la palabra ya y la narrativa es una cosa que tiene una fuerza de realidad increíble. Entonces, bueno, hay quienes dicen, no, donde hay un punto de relato, pues no va la carretera, punto. Pero resulta que nos contaron que lo que pasó fue que llegó la maquinaria. Se dañó la maquinaria el primer día. Segundo día, se daña la maquinaria. Traen otra. Tercer día, se daña la maquinaria. Total, no se puede hacer la carretera porque la maquinaria no funciona. Entonces, en vista de que esto no funcionaba para ninguna parte, fueron y se consiguieron una viejita que hablaba con los elfos. La viejita fue y habló con los elfos. Los elfos le dijeron que por ahí no podía pasar la carretera. Ellos pasaron la carretera por otro lado y a partir del momento en que la carretera pasó por otro lado, pues empezaron a funcionar las máquinas y la carretera se completó, punto. Eso como para contarles el tema con los trolls y con los elfos. Entonces eso se lo encuentra uno en las playas de basalto.
Y los elfos están por ahí, debajo de los volcanes, debajo de la tierra. Hay quienes dicen que era mucho más digerible y entendible que como los niños morían tanto y que como los adolescentes morían tanto porque con una niebla la gente ya no puede regresar, porque es muy fácil caerse de esas montañas, porque es muy fácil desaparecer en esa isla. O sea, la vida era dura, dura. La gente tenía muchísimos hijos porque la posibilidad de criarlos para adultos era ardua, ardua. Había que tener muchos hijos para que sobrevivieran algunos, porque las condiciones de vida eran muy, muy difíciles. Para poder entender esa negociación permanente con la muerte, era más fácil pensar que estos niños y estos adolescentes que no regresaban a casa habían sido llevados por los elfos a un mundo luminoso, a un mundo próspero, a un mundo glamuroso, el mundo de los elfos, donde sus niños estaban conviviendo con los elfos debajo de la tierra. Eso era mucho más bonito que simplemente aceptar que ellos no volvieron, que habían muerto totalmente. Entonces, eso dicen los que creen en el relato. Y hay otros que simple y llanamente creen en los elfos. Pero el asunto es que los elfos pueden dañar la maquinaria, entonces ahí les dejo todas las diferentes posibilidades. Pero elfos hay. Entonces, el relato mágico, por eso era que Sneer Magnusson, un personaje divino que vino al High Festival, nos hablaba del cambio climático como una realidad que no pueden entender los humanos, porque el tiempo humano es limitado y pequeño y no puede entender las eras geológicas de la Tierra. Entonces solamente lo puede entender si la narrativa pasa de abuelos a nietos. Solo en distintas vidas humanas enlazadas por secretos y por historias que atraviesan las generaciones puede el tiempo humano tan finito entender el tiempo geológico. Entonces, para explicar el cambio climático, lo que él va a hacer es valerse. Él dice que lo que el hombre no puede entender, porque su tiempo de vida es tan corto, lo puede entender a través de la poesía y a través de la mitología. Él dice que la mitología, la poesía y la ciencia no están en contradicción en Islandia y nunca se contraponen ni se riñen las unas con las otras. Con eso les digo cómo es la manera de estos pueblos habitar estas geografías tan ignotas y tan complejas. Entonces, se nos atraviesan, o sea, todo el tiempo se nos van a atravesar los dioses, los elfos, los relatos, las mitologías, y al mismo tiempo mi propio proyecto con el grupo es ir narrando estas historias a medida que vamos llegando a las diferentes geografías maravillosas de Islandia. Entonces vamos a llegar a Vik, el punto de donde yo salí. Hasta ahí conocía. Y en Vik, tenemos que llegar a tiempo, porque hay una exhibición de lava en un museo. Entonces vamos a llegar a tiempo allá. Allá hay que ser muy rigurosos con el tiempo porque las cosas pueden salirse de mano. Un día tuvimos que salir después muy rápido del hotel porque venían los vientos. Y si no estábamos a las 4 de la tarde en el siguiente destino, los vientos no nos permitirían andar. Y a uno le parece un poco exagerado, pero el chofer, que era un tipo impresionante, nos tenía que sacar de ahí porque si no después no se puede manejar por los vientos. Incluso nos alcanzaron a temblar el bus y Hannah decía no se asusten, pero no nos alcanzaron los vientos. Si nos alcanzan los vientos no podemos salir. De pronto si hay una tormenta pues se cierra la carretera. Eso siempre puede pasar. Siempre pueden haber vientos, puede haber tormentas, o sea que ellos tienen que planificar con lo impredecible, porque no se sabe, eso puede pasar. Si no te gusta el clima, dicen ellos, espérate 5 minutos, porque es que esto no se baja del bus y esto está haciendo sol, se sube al bus y empieza a nevar, se baja del bus y empieza a llover, y esto va a ocurrir cada vez que quieran. Entonces vamos a llegar allá, y en el momento en que lleguen allá, vamos a tener una exhibición de lava. Esta exhibición de lava para mí y para los colombianos va a ser muy impactante, porque resulta que esta lava está debajo de una capa de hielo gigante, que es un glaciar. Y esa glaciar nos muestran cómo se produce la lava, cómo la lava
se tapona con el hielo y cuando se produce una erupción, el hielo no permite que la lava salga con toda su fuerza hacia la atmósfera y hacia la tierra, sino que el hielo se apelmaza contra la lava y lo derrite. Y eso produce una gran inundación, una enorme inundación, si es un glaciar, o una avalancha de lodo, si es un nevado. Eso fue lo que nos pasó en Armero. En Colombia, en el año de 1985, el 13 de noviembre, el volcán Nevado del Ruiz tuvo una erupción fulminante y el fenómeno que les acabo de describir llevó a la muerte de 25,000 personas en la tragedia más grande que hayamos vivido como pueblo. Y ahí, en la ignota Islandia, debajo de Groenlandia, vine a entender lo que nos había pasado en Armero y me acerqué a la mujer que nos estaba contando esa historia y le referí la tragedia de mi pueblo y ella quedó muy impresionada. Dijo que se sentía muy halagada de que le contara esas historias. Dijo, a mí a veces me dicen que explico demasiado. Le dije, no explica demasiado, explica lo suficiente. Ahí en Vic hay un sistema de telefonía celular que hace que cualquier persona, cualquier turista de cualquier parte del mundo pueda recibir ahí un mensaje de auxilio, un mensaje de alerta que tiene más o menos 15 minutos para subirse a la iglesia más alta que queda en Vic si hay cualquier tipo de emergencia, de erupción o de inundación. Esto siempre puede suceder. Y luego le muestran a uno como si le subieran la cámara y uno está efectivamente encima del volcán. Vic queda encima del volcán. Vic significa bahía. Reykjavik significa bahía humeante. Vic significa bahía. Vamos a salir de Vic después de este impactantísimo espectáculo natural de la lava que me lleva a mí a la comprensión de semejante episodio tan bravo en nuestra historia. Y hasta ahí llegué la primera vez. Ahora va a empezar el viaje de lo que pasó cuando volví. Y esto es lo que les voy a contar en el siguiente capítulo. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio. La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.